visto de, de cada una de las volumetrías que hemos estado viendo, llámese volumetría ácido-base, volumetría de precipitación o argentometría, volumetría ahora de complexometría, vemos para qué se utiliza, para qué se utiliza, qué indicadores y qué es lo que va en la bureta. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento como veníamos explicando. Cuando a mí me dicen complexometría o volumetría de complejos, que a algunos autores les gusta más llamar volumetría de complejos y dicen que el término complexometría es un término antiguo. De todas maneras, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa, obviamente, qué va en la bureta, qué analitos yo puedo cuantificar mediante este método de complexometría. Generalmente se habla que el analito o el elemento desconocido que yo voy a valorar a través de la complexometría son cationes. Cationes que serán capaces de formar una estructura compleja con el EDTA. Si ustedes se recuerdan, nosotros habíamos visto la parte de complejo. ¿Qué era un complejo? No era más que un catión central, un ligando, un índice de coordinación y una carga. Entonces, aquí nosotros vamos a formar complejos teniendo en cuenta el catión central, que en este caso generalmente en la complexometría se utiliza para controles de calidad, ya sea en fármacos, en aguas, etcétera, o para la determinación de metales en agua potable, en aguas residuales. Llámese lo que se conoce aguas duras, la presencia de sales de calcio y de magnesio. Entonces, suponiendo que aquí sea calcio, que yo quiera determinar la cantidad de calcio que hay en esta muestra de agua, yo voy a Doctora, utilizar... Sí, una hola. consulta. Era determinación de metales y qué más había dicho en la función de la complexometría. La complexometría me permite para la determinación de cationes, llámese calcio, magnesio, etcétera, y para control de calidad, en fármacos, en aguas duras, en aguas residuales, etcétera. ¿Sí? Ya, Listo. Entonces, cómo va a reaccionar la complexometría? La complexometría va a tener como ligando un ligando de tipo quelato, es el EDTA, quelato. ¿Por qué se dice de tipo quelato? Porque este EDTA tiene seis pares de electrones, seis, seis pares de electrones que se van a unir a un catión central, llámenle en este caso calcio, y van a formar una estructura compleja, calcio EDTA. Listo. No se la escribe, nosotros no la vamos a escribir la estructura del etilendiamino tetracético, eso es EDTA, etilendiamino tetracético, que se conoce también como un anticoagulante. Se utiliza bastante en análisis clínico. Nosotros lo vamos a utilizar como el ligando necesario para formar un complejo con el catión que yo necesito determinar. ¿Cómo voy a ver el punto de equivalencia? El punto de equivalencia yo voy a utilizar un indicador. En este caso, el indicador es negro de heliocromo T, negro de heliocromo T. Este es el indicador que nosotros utilizamos en laboratorio y es generalmente el más empleado por ser accesible, por su costo, etcétera. Que si usted me pregunta, ¿existen otros indicadores? Claro que sí, existen un listado de indicadores, así como hay un listado de indicadores para la volumetría ácido-base, que nosotros empleamos solo fenolftaleína, eliantina, anaranjado de metilo.
Usted me dice, ¿y por qué empleamos eso? Porque son de fácil adquisición, porque generalmente son los más comunes, pero ¿son los únicos? No, existen. Igual para la complexometría, existen indicadores diversos. Sin embargo, uno muy empleado es el negro de diocromote. Y en argentometría, ¿se acuerdan que en argentometría los indicadores eran dos? Y eso va a depender del método, de Moore o de Bolar, si ustedes se recuerdan la clase anterior. Si yo tenía como indicador cromato, era método de Moore. Si yo tenía como indicador una sal doble de hierro, era método de Bolar. En este caso, no, solo ocupamos un indicador que es el negro de eriocromoté. Entonces, yo voy a tener la bureta, la voy a agregar con una solución estandarizada y conocida de EDTA. ¿Qué va a ser el EDTA? Va a ser el ligando. ¿Qué tipo de ligando? Quelato, porque tiene 6 pares de electrones y lo abraza al catión central. ¿Qué va a venir en el matraz? En el matraz va a venir la muestra con los cationes que yo necesito investigar, los cationes zinc, calcio, magnesio, etcétera, que yo puedo investigar bajo un indicador negro de eriocromote. Ahora, y ahora viene el otro detalle en esta complexometría, que yo tengo que trabajar a un pH aproximadamente de 10. Por eso en la práctica de laboratorio se suele utilizar un tampón de amonio amoníaco. ¿Por qué? ¿Por qué un pH de 10? Uno, porque el EDTA se deshace, se descompone y otro porque los complejos son estables en un medio ligeramente alcalino e inestables en un medio ácido. Si usted quiere romper un complejo, échele ácido. Le echa ácido y el complejo se deshace. Usted quiere tener un complejo estable, procure que esté en un medio ligeramente alcalino. En este caso, para trabajar en complexometría, la teoría le recomienda y le dice, este complejo EDTA, calcio, magnesio, zinc, etcétera, es estable a un pH de 10 porque garantiza que la estabilidad del ligando. Eso hace que no se rompa el complejo. Entonces, nosotros en práctica de laboratorio, para garantizar eso, se trabaja con amoníaco cloruro de amonio. Listo. Esto es lo básico de la parte teórica de complexometría, lo mínimo que hay que manejar para poder entender si yo voy a utilizar un método complexométrico. Por ejemplo, si su muestra desconocida es cloruro, usted no va a utilizar una complexometría. Quiero determinar porcentaje de cloruro, bromuro. ¿Qué voy a utilizar? Argentometría, método de Moore o método de Bolar. Quiero determinar cationes. ¿Qué voy a utilizar? Complexometría. Ah, no, quiero determinar la concentración ácida o básica de una solución o de un compuesto. ¿Qué voy a utilizar? Una volumetría ácido-base. No voy a utilizar una argentometría ni una complexometría. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí es lo que estamos viendo. Después existe el último que nosotros no tocamos por falta de tiempo, es permanganometría o las volumetrías de óxido reducción, que son permanganometría, yodometría, que son dos, digamos, yodo y yodimetría. Pero hasta aquí, si hasta aquí ustedes han captado, mire, bienvenido sea. Entonces, listo. La parte complexométrica, lo mínimo, lo básico que necesitamos manejar. Vamos con la resolución de ejercicio. ¿Qué es? Aquí hay método directo, método, si ustedes quieren, primero se precipita uno, después se calcula el otro, o lo que vendría a ser o lo que se llama por desplazamiento, hay otro, pero veamos el método directo, el que ustedes conocen, el que hemos estado viendo. Por ejemplo, si aquí está el catión, pongámosle calcio, que yo no desconozco, le agrego EDTA a una determinada concentración y a un determinado volumen. Yo multiplico esto por esto y lo que yo gasto acá, digo, los miliequivalentes de EDTA van a ser a los miliequivalentes de calcio. O
milimoles. Si la concentración está en molar, molar por volumen va a ser milimoles de EDTA igual a los milimoles de calcio. Listo. Ese es el método directo. Eso es lo que vamos a hacer ahorita y después vamos a hacer unos desplazamientos. Son largos. Los enunciados de estos ejercicios, hay como dos que vamos a hacerlos, son largos. Pero la única dificultad es captar esta partecita. Después es puro regla de tres simple. Usted entiende esta parte y de ahí es sacar regla de tres simple. Si tengo tantos milimoles, miliequivalentes, si tengo un volumen de 20, saco porcentaje y se acabó. Entonces veamos con la resolución de ejercicio. Empecemos con uno muy sencillito y corto que me permite tener una idea de la aplicación de la complexometría. Vamos, entonces, escriban. Borro esto de acá. Ejercicio uno. El zinc, el zinc, zinc, el zinc de una muestra de 0,7556 gramos. El zinc de una muestra de 0,7556 gramos de talco para pies, de talco para pies, se tituló o valoró, se tituló o valoró de título o valoró con 21,27 mililitros de EDTA 0,01645 molar. 0,01645 molar. Es 21. Ay. Calcule el porcentaje de zinc en la muestra. Peso atómico del zinc, 65 gramos mol. Listo, repito entonces. El zinc de una muestra de 0,7556 gramos, el zinc de una muestra de 0,7556 gramos de talco para pies se tituló o valoró con EDTA 0,01645 molar, gastándose un volumen de 21,27 ml. Calcular, dice, el porcentaje de zinc en la muestra, sabiendo que el peso atómico es 65 gramos por mol del zinc. Entonces, si nosotros nos fijamos, yo tengo zinc, aquí está mi muestra, ¿no? Es mi muestra. De mi muestra, solamente porque, a ver, qué se imaginan que hay en una muestra de talco para pie? ¿Qué creen que va a haber aparte de zinc? Con la sol. Ya sale. ¿Qué más? Porque ¿para qué utilizamos el talco para pie? ¿Para qué utilizan? Si usted está vendiendo, ¿ah? Está vendiendo un talco para pies. ¿Para qué cree que la gente lo compra? Para evitar la aparición de hongos. De hongos, para evitar justamente la humedad, ¿sí? Reseca, evitar la humedad, los malos olores que están ocasionados por bacterias, por hongos. A eso se deben los malos olores. Entonces, lo que tratamos de hacer, y el talco, de seguro que va a contener sales de zinc, va a contener almidón, el talco, la maicena, por ejemplo, se suele ocupar de y algunos otros excipientes que usa la industria farmacéutica. Muy bien, entonces, pero de todo.
de toda esa muestra, de toda esa muestra, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? La cantidad de zinc. Este es el que va a actuar para secar, para evitar, por ejemplo, las cremas de escaldadura. Para las escaldaduras, ¿qué tienen? Tienen zinc, también óxido de zinc. Cremas para el acné, aparte de tener ácido acetil salicílico, también tiene zinc. Entonces, una de sus características de esto. Entonces, yo quiero saber qué cantidad de zinc contiene 0,7556 gramos. Por ejemplo, usted quiere saber la cantidad de zinc que hay en esa muestra de talco. ¿Le va a hacer una volumetría de ácido base? No. ¿Le va a hacer una volumetría argentométrica? No. ¿Le hace una volumetría complexométrica? Pues pesa 0,7556, lo diluye en agua, lo lleva a un matraz y en la bureta le agrega EDTA. EDTA. El EDTA con el indicador negro de eriocromo-T resulta que me gasta 0,01645 la concentración, un volumen de 21,27. ¿Qué quiere decir esto? Como esto está en molar, quiere decir milimoles gastados de EDTA va a ser igual a los milimoles de zinc. ¿Por qué? Porque el EDTA va a formar un complejo con el zinc, que, que hay maicena, perdón, que hay almidón, que hay otro tipo de sales, qué sé yo, o que hay excipientes. No le interesa el EDTA. El EDTA le cuantifica cationes, principalmente en este caso a este zinc. Entonces, todo lo demás no va a reaccionar con el EDTA. El EDTA forma complejo con el zinc. Entonces, si yo tuviera acá, me voy a inventar en número, si yo tuviera cinco moléculas de zinc, 3, 4, 5, ¿cuántos EDTA voy a necesitar? Usted dirá 5 EDTA, porque cada EDTA reacciona con un zinc y me forma un complejo. Entonces yo voy a necesitar 5. Ahora al revés, yo no sé qué cantidad hay de zinc, pero yo sé que gasté 5 EDTA. Entonces yo digo, la cantidad gastada de EDTA va a ser igual a la cantidad de catión que hay en la muestra. En este caso, ¿quién es el catión? Zinc. Entonces, ¿cómo yo sé qué cantidad de milimoles, miliequivalentes o este número de 5? ¿Cómo lo voy a saber? Multiplicando. Multiplico 0,01645, lo multiplico por 21,27 y eso me va a dar los milimoles de EDTA, que va a ser igual a los milimoles de zinc. ¿Cuánto es eso? 0,01645 por 21,27. 0,35. 0,35 milimol de zinc. Listo, ya tengo los milimoles de zinc. ¿Qué es lo único diferente, lo único nuevo? Porque después, ¿qué es lo que hay que hacer? Sacar el porcentaje. ¿Cómo saco el porcentaje? Primero, esos milimoles llevarlos a miligramos. Entonces voy a borrar. ¿Puedo borrar? ¿Ah? Me avisan. ¿Listo? Borro este pedacito de acá. Ya tengo los milimoles de zinc. Y yo sé que por dato era un mol, gramos mol, el peso atómico del zinc, 65 gramos, o 65 gramos. Entonces yo digo, un milimol es a 65,4 miligramos, no me confundo. Si es mol, es gramo. Si es milimol, es miligramo. ¿Cuántos milimoles tengo? 0,35 milimol. ¿A cuánto corresponde eso en miligramos? Esto 0,35 es el que calculamos hace un momento, ¿no ves? Ahora ya lo puedo borrar.
¿Cuánto sale? 22,89. 22, perdón, 22,89. Ya, Sí, doctora. 89, ya. 89 miligramos, ¿no ve? ¿Sí? Sí, 22,89. Ya. 89 miligramos de zinc. Ya, muy bien. Esto llevémoslo a miligramos. 705,6 miligramos. Sí, ¿no ve? 0,755,6 gramos en miligramos. El peso de la muestra es entonces 765,6 miligramos, es el 100%. De esa muestra, 22,89 miligramos, ¿a cuánto corresponde en porcentaje? 22,89% dividido 755,6. 3,02. 3,02%. Es decir, esa muestra de talco para pies, ya no alcanza, ¿no? 3,02. Entonces, X, 3,02% de zinc. Esa es la respuesta. Entonces, esa muestra de talco para pies contiene cantidad de zinc 3,02%. Ahora, que yo no les sabría decir si la industria farmacéutica considera que eso es un buen porcentaje. Cuando ustedes lleven farmacología industrial, ahí ya pues podrán establecer los porcentajes mínimos, porque vienen porcentajes mínimos, son elaboraciones o pruebas magistrales, ¿no ves? Que sacan, en el cual le dicen para preparar, digamos, tal producto, usted tiene que tener una relación de tanto por tanto. Bueno, muy bien. Pueda que esté dentro del rango de lo establecido, que realmente está bien. Usted el día de mañana capaz que se acuerde y diga, ay, sí, un preparado de talco para pies debe tener entre un 3 y un 10%, pongámosle de zinc, me estoy inventando. Eso ya lo manejan los especialistas en esa área y sus docentes de esa área les irán a decir. En este caso, nosotros hemos calculado un 3,02. O por ahí sea de 5 a 10 y esta muestra de talco para pies está pobre en zinc. Es más otro excipiente y pobre en zinc, que no va a cumplir la funcionalidad para la cual ha sido creada. ¿Está bien? Vamos con otro ejercicio. Eh, Estos son larguitos, pero es cuestión de interpretarlos nomás. Ya. Una muestra de orina, una muestra de orina de 24 horas, una muestra de orina de 24 horas se diluyó, una muestra de orina de 24 horas se diluyó exactamente, una muestra de orina de 24 horas se diluyó exactamente hasta 2 litros. Se diluyó exactamente hasta 2 litros. Se diluyó exactamente hasta 2 litros en un matraz aforado, en un matraz aforado. El calcio y el magnesio, el calcio y el magnesio
el calcio y el magnesio de una alícuota de 100 ml, el calcio y el magnesio de una alícuota de 100 ml de la solución diluida, el calcio y el magnesio de una alícuota de 100 ml de la solución diluida, necesitaron necesitaron 20,81 ml de EDTA de concentración 0,0083 molar tras llevarse a un pH de 10. Tras llevarse a un pH de 10. Punto aparte. El calcio de una segunda alícuota el calcio de una segunda alícuota de 100 ml el calcio de una segunda alícuota de 100 ml se precipitó como oxalato de calcio. Se precipitó como oxalato de calcio. Como oxalato de calcio. Este se filtró y se lavó. Este se filtró y se lavó. Punto aparte. Los filtrados y lavados, los filtrados y lavados, los filtrados y lavados se valoraron, los filtrados y lavados se valoraron con 5,98 ml de la solución de EDTA. La misma de acá arriba. Los filtrados y lavados se valoraron con 5,98 ml de la solución de EDTA. Punto seguido. Calcular los miligramos de calcio, magnesio en la muestra de orina, perdón, de 24 horas. En la muestra de orina de 24 horas. Listo. Léanlo, ahí se los he esquematizado. Si se corta, ya saben, volvemos a entrar. Ahí se los esquematicé. Fíjense, una muestra de orina 24 horas se diluye hasta 2 litros en un matraz aforado, 2 litros. De ahí se toman dos matraces, matraz A y matraz B. En el matraz A se toma 100 ml y se utiliza EDTA. Esto que yo estoy gastando acá, eso que yo gasto ahí, mm, aquí lo voy a poner. Los milimoles de EDTA
que gasto aquí es los milimoles de calcio, voy a poner más allá. Lo que yo gasto aquí es milimol de EDTA va a ser igual a milimol de calcio más milimol de magnesio. Porque están los dos iones están ahí. Entonces, lo que yo estoy gastando aquí, cuando yo multiplique 20,81 por esto, yo voy a obtener la suma del gasto de los dos. Pero para saber cuánto es uno de estos, yo tomo otra alícuota, lo precipito al calcio, es decir, lo elimino el calcio y solamente me queda el magnesio. Quiere decir que lo que yo gasto aquí, en este matraz, en, en este matraz, esto lo voy a poner ahí, va a ser igual. Los milimoles de EDTA van a ser igual solo a los milimoles de magnesio. Miren ustedes. Milimol de EDTA solo va a ser igual a los milimoles de magnesio. De en este. Entonces yo a partir de acá calculo los milimoles de magnesio, me voy aquí y tengo los milimoles de calcio. Listo. Y de ahí es puro regla de tres simple. Entonces, ¿qué es lo único difícil aquí darse cuenta de esto? Nada más. Porque después es regla de tres simple. Lo que yo encuentro, esos milimoles que encuentro están en 100. En 2 litros, X. Y listo. Y lo llevo a miligramos y se acabó. ¿Está claro esto o repito algo? ¿Está bien? ¿Puedo borrar Doctora, pizarra? yo no entendí una cosa. Sí, sí, ¿cuál? ¿Por qué en la segunda alícuota calculamos 2 milimoles de magnesio? Eh, Ya, y nos dice que, o sea, si solo nos habla de calcio en la segunda alícuota. claro, en la segunda alícuota, ¿qué le dice? ¿Qué hay aquí? En esta muestra hay magnesio y calcio, en la muestra de orina del paciente. ¿Está bien? Magnesio y calcio. A mí me dicen, determine los miligramos de calcio y de magnesio en esa muestra de orina. Como el EDTA, cuando yo le agrego EDTA, forma complejo con los dos, acá yo gasto el equivalente o los milimoles para el consumo de magnesio y de calcio. No distingo uno y otro, uno del otro. Y acá, aquí lo que me pide es miligramos de calcio y miligramos de magnesio. No me dice el total de los dos. Bueno, entonces agarro una segunda alícuota. Esta segunda alícuota. ¿Qué es lo que hago? Dice, el enunciado dice, el calcio de una segunda alícuota de 100 ml se precipita, se filtra, se separa. ¿Y qué me queda entonces? Si había calcio y magnesio y yo lo precipito al calcio, ¿qué me queda? Solo magnesio. Solo magnesio. Esto desaparece. Listo, desaparece. Solo me queda magnesio. Entonces, lo que yo gasto, y si se fija, el volumen es menor, 5,98 acá y acá es 20,81. ¿Por qué gasto más acá arriba? Porque tengo los dos iones. ¿Por qué gasto menos abajo? Porque solo hay magnesio. Entonces, esto por esto me da la cantidad de milimoles o miliequivalentes que son iguales a los de magnesio, solamente a los de magnesio. Entonces yo ya tengo la cantidad de magnesio, me vengo acá, tengo esto, ¿y qué voy a hacer? Separar el calcio. Entonces ya voy a tener los milimoles de magnesio más los milimoles de calcio. ¿Está mejor ahí? ¿Se entiende? Sí, doctora, Al- ya entendí. ¿Sí? ¿O alguna otra duda? Antes de que borremos esto y nos perdamos. ¿Alguien más? ¿Puedo borrar pizarra? ¿Sí? Bueno. Ante tanto clamor, borro. Listo. Esto ténganlo porque si no nos vamos a perder en el camino. Voy a sacar de acá, primero los milimoles, primero voy a sacar los milimoles de EDTA, que son igual a los milimoles de magnesio. Borro esto, esto, esto.
Entonces, ¿cómo saco estos milimoles? Yo digo 5.98 por 0,0083 van a ser igual a los milimoles de magnesio. Acá la ventaja hay que tener otro cuidado, que las alícuotas sean iguales. Acá es 100 y acá es 100. Cuidado que acá sea 50 y acá otro valor. Entonces, ¿a cuánto me sale? 5.98 por 0,83. Esto por esto. ¿Cuánto da? 5.98 por 0,0083. Doctora, una consulta. ¿Pueden Sí, haber alícuotas diferentes? claro, claro que pueden ser alícuotas diferentes. ¿Qué tengo que hacer si esta fuera 50 ml? Lo multiplico por 2 y todo Ya. esto lo multiplicaría por 2, como hicimos un ejercicio de carbonato. Ah, ya. Ya, doctora, Claro, gracias. listo. ¿Cuánto da 5.98 por 0,0083? 0,05. 0,05, ya. 0,05. Es decir, los milimoles de magnesio son 0,05. Listo. Ya tengo este valor. Ahora me vengo acá. Yo digo, milimol de calcio es igual a milimol de EDTA menos milimol de magnesio. Listo. Estoy despejando de acá, ¿no ves? Despejé bien. Milimol de calcio es igual a milimol de DTA menos milimol de magnesio. Entonces, milimol de calcio. Ahora, ¿qué DTA? De acá. 20.81 por 0,0083 menos, ya no me hace falta esto, menos. ¿Cuánto era el magnesio? Lo calculamos hace un momento, 0,05. Entonces, ¿cuánto me da? Acá tengo que 0,05 milimol de magnesio. Ya, lo estoy anotando a un ladito, porque lo voy a borrar. ¿Cuánto da esto? Cero punto cero tres. 0,03. Sí, Hoy me... menos 0,0332 al final. Esto es 0,05. 20.81 por 0,0083. ¿Cuánto es? Me sale a mí 1,72 o 727, sí, con 3 más. ¿1 o 0? 1, Ah, eh, 1, 1,727. ya. sí, Menos 0,05. sí, sí, sí. 122 al